Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a calcular el campo eléctrico y el potencial eléctrico de una distribución cilíndrica, en este caso es un anillo, y esto que vamos a hacer va a funcionar para cualquier tipo de caso, sea un medio anillo, un cuarto de anillo, un octavo de anillo, debido a la forma en que lo vamos a solucionar. Vamos a solucionarlo por la forma vectorial como hemos trabajado siempre, es decir, ilustrando todos los vectores, las componentes y desglosando la distribución de carga en únicamente en un elemento diferencial. Entonces, ¿qué va a suceder? Como siempre vamos a tener que escoger como paso 1 un elemento diferencial de carga que represente todo el anillo. ¿Dónde lo voy a escoger? Eh, Esto es algo importante. Lo voy a escoger en el cuadrante número 1. Bueno, en este caso en el octante número 1. ¿Por qué en el octante número 1? Porque lo voy a coger sobre el plano XY, en donde esté exactamente el anillo. Entonces voy a escogerlo aquí y ese va a ser mi diferencial de carga. ¿Qué va a suceder con ese diferencial de carga? Recuerden, de las ecuaciones necesitamos una distancia del elemento diferencial al punto P y necesitamos un vector unitario. Vamos primero a obtener el potencial eléctrico. Entonces, pues como siempre, para obtener el potencial necesitamos descomponerlo y obtener las partes del potencial, o sea, K sub B de Q sobre R'. Entonces el primer paso es, bueno, ¿qué sería R'? R' sería la distancia tridimensional del dq ¿a dónde? A el punto P. Entonces, si yo lo miro por este lado, digamos que esto es el ojo de nosotros, yo voy a mirar el triángulo por enfrente. Entonces, ¿yo qué voy a ver? Voy a ver esta base de acá. Esta base que, bueno, de hecho voy a cambiarle el color. Voy a pintarle en rojo. Esta base que veo aquí. ¿Y esa base qué distancia tiene? El elemento diferencial siempre va a estar a una distancia r. ¿En dónde? En un anillo. Entonces, si yo pinto luego de hacer esa vista, recordemos que este es el punto P, este es de Q. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Me va a quedar que el radio es este de acá. Pues porque siempre es la misma distancia. Porque el elemento diferencial siempre está a una distancia r del centro. ¿Y cuál va a ser la altura? La altura pues debe ser un valor dado. Entonces, como estamos tomando todos los ejercicios, tienen una altura h. Es decir, que esta altura de aquí es h. Yo sé que el eje que estoy tomando, el eje radial, va a ser perpendicular al eje z. Por eso es que dibujo eh, que es un triángulo rectángulo. Finalmente, esto va a ser r'. ¿Qué va a ser r'? Va a ser la raíz de h cuadrado más r cuadrado, con una constante. Eso es bastante interesante. Entonces vámonos a la parte ya, bueno, la parte de la densidad. Recuerden que la densidad lineal es dq sobre dl. Y aquí va a haber un detalle muy importante. Vamos a pasar a la siguiente página para ver cómo obtenemos esa densidad de carga. Entonces sabemos que lambda es dq sobre dl. ¿Qué sucede? Sucede que el pedazo del anillo que estoy dibujando, ese pedazo de carga, lo voy a dibujar bastante grande, es este. Ese pedazo no es una línea. Pues sí, pues es una línea, pero no es una línea recta. Si se dan cuenta, es un sector de una circunferencia que tiene que un radio r y un ángulo aquí que va a ser un de teta. Entonces, si recordamos la definición de un arco de circunferencia, ¿de dónde? De geometría, L va a ser igual a que a R por el ángulo. Eso va a ser el arco que tenemos o sea, la longitud de ese arco. Pues si es toda la circunferencia, teta valdría 2pi. Pero si es un valor cualquiera, valdría R. Perdón, teta. ¿Qué hacemos? Derivamos esta ecuación y nos queda que L es igual a R de teta. Entonces ya sencillamente me quedo que dq es lambda por R de teta.
Lo importante de esto, muchachos, es que ya yo puedo obtener cualquier tipo de potencial solo con conocer el ángulo donde está. Recordemos que teta, ¿qué es? El ángulo medido desde el eje X, o sea, teta vendría siendo esto. Por esa razón también coloco en el primer octante o en el primer cuadrante, viéndolo como plano, mi elemento diferencial. Es algo para verlo visualmente más sencillo. Entonces ya conociendo el de Q ya puedo reemplazar en mi ecuación. Entonces dB va a ser igual a ¿qué? A K sub B lambda R de teta sobre R'. ¿Qué sería R'? Sería R cuadrado más H cuadrado. Al integrar a ambas partes me quedaría K sub B lambda R sobre raíz R cuadrado más H cuadrado. La integral de donde a donde, de 0 a 2pi, porque ese anillo que tenemos da la vuelta completa. Finalmente me va a quedar que el potencial va a ser igual a K sub B lambda por R, R cuadrado más H cuadrado, teta, porque la integral de teta es teta, evaluado de 0 a 2pi. Y finalmente me va a quedar lambda por 2pi R sobre raíz de R cuadrado más H cuadrado. Recuerden que el potencial es una cantidad que escalar, no tiene ningún vector. Ahora, ¿qué vendría siendo ese lambda? Recuerden que el lambda siempre es, ¿qué cosa? Lambda es la carga sobre la longitud. Pero ¿cuál sería el perímetro de esa circunferencia? Muy bien sabemos que el perímetro de una circunferencia es 2pi por el radio, por la misma definición de arco que hicimos arriba, reemplazando 2pi aquí en teta. De esa forma, ya tendríamos que lambda por 2pi r es lo mismo que q. O sea que el potencial que vendría siendo, el potencial vendría siendo K sub B Q sobre 2pi r por 2pi r sobre raíz R cuadrado más H cuadrado. Podemos cancelar el 2pi r y ya nos quedaría K sub B Q sobre raíz de R cuadrado más H cuadrado. Y ese sería el potencial eléctrico de nuestro anillo. Y así podemos calcular el potencial eléctrico de una distribución de carga cilíndrica que es un anillo. Miren cómo fue de sencillo. Ahora el detalle es, listo, ¿y cómo calculamos el campo? Ojo, aquí no estoy tomando los criterios de simetría que podría tomar. Eso lo vamos a hacer en la próxima clase, en la próxima presentación. Aquí únicamente lo estoy haciendo completico, a manito, si no tuviera más nada. Pues como realmente se debería hacer, porque es que muchas veces se equivocan escogiendo la simetría y cancelan componentes que no deberían cancelar. Entonces, el campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico, recordemos que la definición es para cualquier tipo de distribución, K sub P de Q, R' al cuadrado, mu sub R. Pero entonces ahora viene un detalle. Venga, ¿cómo se construye mu sub R? Bastante importante. Entonces, ¿qué debemos hacer? Recordemos que mu sub R es, teniendo en cuenta que esa distribución es un anillo, vamos a tener el de Q aquí. Y nosotros tenemos los ejes coordenados, digamos que dispuestos de esta forma. Aquí está Z, aquí está X, aquí está Y. ¿Cuál es la forma de yo llegar? Bueno, primera pregunta, ¿hacia dónde irían las líneas de campo? ¿Hacia dónde va el elemento de E? Entonces, el elemento de E va saliendo. ¿Por qué? Porque la carga es positiva. Si fuera negativa, fuera entrando. ¿Y qué va a pasar cuando es negativa? Que el vector mu sub r es menos el vector mu sub r cuando es positiva. Eso es todo. Entonces, ¿cómo voy yo a construir ese vector, digamos, r o el vector unitario mu sub r? Que al fin y al cabo tienen la misma dirección. La forma en la que lo voy a construir es irme por una cosa que se llaman los caminos. Entonces, me voy directo por un eje, que en este caso va a ser el eje Y, y luego directo por un eje que va a ser el eje X, y directo por el eje Z. Entonces miren que lo que yo hice fue seguir como esta línea, esa traza.
¿Cómo puedo escribir eso matemáticamente? Ok, ese va a ser el trabajo que vamos a tener. Entonces, mu sub r, recordemos que el primer movimiento que hice fue, me fui en contra, me fui hacia, pues viéndolo así, en contra de qué, del eje Y. Pero la pregunta es, venga, ¿y qué longitud es esa? Entonces, aquí viene algo bastante interesante, que es que, si ustedes se dan cuenta, voy a dibujarlo allá abajo para que sea como algo más visual. Yo tengo mi eje coordenado X, pues en principio tengo, vamos a tomarlo así, tengo la circunferencia. Entonces tengo el eje X y el eje Y, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué debe pasar? Yo sé que aquí hay una distancia que va a ser el radio. Esa distancia es conocida. Lo que voy a dibujar en azul claro va a ser la componente en X. Pero entonces, miren en qué se convierte esto. Lo que voy a dibujar en amarillo va a ser la componente en Y. Perdón, la azul es la componente en Y. Y la amarilla es la componente en X. Porque recuerden que eh, habíamos dibujado que esto es X y esto es Y. Recordemos que el ángulo que tiene entre el eje X y el radio lo llamamos teta. Entonces, ¿qué triángulo se me forma ahí? Sencillamente un triángulo rectángulo que tiene aquí un ángulo teta. Aquí tenemos la componente en Y y aquí tenemos la componente en X. Y parece extraño, porque uno dice, bueno, pero se supone que la horizontal es X y la vertical es Y. Sí, pero pues desde la descomposición del ángulo, teniendo en cuenta que se mide respecto al eje X, nos queda de esa forma. Igual depende pues de cómo se dibuje el triángulo. Como lo dibujé, pues se ve como si fuera vertical uno y horizontal otro. Entonces, ahora nos vamos ya a la parte de cómo se construye. ¿Cuál va a ser la longitud de ese vector? La pregunta que les estoy haciendo es, ¿cuál es la distancia que hay desde el punto de Q al punto P? La distancia mínima, claro está. Sabemos que esa distancia es r cuadrado más h cuadrado. Entonces, por esa razón, yo voy a dividir por r cuadrado más h cuadrado. Ok, y ahora, ¿qué toca colocar en el numerador? Entonces, en el numerador iría, recordemos que estamos moviéndonos en contra de la dirección Y. ¿Eso qué implica? Que voy a ir en menos una componente que voy a llamar RY en dirección J. Ok, luego me muevo una componente en X, lo voy a colocar con los colores para que digamos que lo relacionen con lo que está allá abajo. Entonces con colores sería menos RY en dirección J menos RX en dirección y más H en dirección K. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué es Rx y qué es Ry? Recordemos de las relaciones trigonométricas que el seno de teta, dado ese triángulo rectángulo que tenemos ahí, es Ry sobre R. Y coseno de teta es igual a Rx sobre R. Eso implica que Ry es R, seno de teta, y Rx es R, coseno de teta. Eso lo pueden aprender y la relación la pueden tomar siempre igual, pero lo que quiero es que entiendan que la distribución se toma de esta forma. Ahora, si yo reemplazo entonces finalmente el mu sub r para una distribución cilíndrica como un anillo, ¿cómo me quedaría? Me quedaría r coseno de teta en i menos r seno de teta en j más h en dirección k. ¿Raíz de qué? R cuadrado más h cuadrado. Y entonces, ya que me queda simplemente reemplazar, que va a ser K sub B. Recordemos que es de Q, o sea que de Q que vendría siendo lambda R de teta dividido R', que vendría siendo R', raíz de R cuadrado más H cuadrado, pero como es al cuadrado sería R cuadrado más H cuadrado, multiplicado por el vector unitario.
Entonces, por el vector unitario sería menos R coseno de teta en I menos R seno de teta en J más H en dirección K, dividido raíz de R cuadrado más H cuadrado. Entonces, ¿ya que se debe hacer? Ya debemos integrar y vamos a hacer la integral por todas las componentes. Pero la integral, entonces, ¿qué límites llevaría? Esa es la pregunta que se deben estar haciendo. La integral llevaría límites de teta. ¿Por qué? Porque estamos utilizando teta como nuestra variable de integración. Lo que me queda en el denominador me queda r cuadrado más h cuadrado a la 3 medios, debido a que pues 1 más 1 medio es simplemente eh, el resultado es 3 medios. Me queda menos r coseno de teta en i menos r seno de teta en j más h en k. De esa forma ya podemos integrar y decir que el campo va a ser un resultado del campo en la dirección y, pues en x, más el campo en la dirección y. O bueno, dejémoslo que antes lo habíamos llamado como un vector para hacerlo no como componente, sino como vector. Eso es lo mismo exactamente. Entonces, lo que estoy diciendo es que aquí sería e de y, e de x y e de z. Entonces ahora la duda es cómo hallamos cada uno. Ahí es donde vamos a poner manos a la obra de nuestras habilidades de integración. Entonces sería menos r k sub e lambda. Aquí falta el de teta, por supuesto. El r, que vendría desde arriba. Recordemos que aquí teníamos r de teta. Faltaba en esa parte. Entonces sería menos r k sub e lambda. Sería r cuadrado de teta. De r cuadrado más h cuadrado a la 3 medios. Vamos a colocar el de teta dentro de la integral. Esas son las constantes. La integral de 0 a 2pi de ¿qué? De coseno de teta. Entonces, y esto va en dirección y. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la integral del coseno? La integral del coseno sencillamente es el seno, como siempre lo hemos hecho. Pero la integral del coseno de 0 a 2pi, como es una integral sin sustituciones y es directa, la estoy colocando tal cual. Entonces tenemos que sería seno de 2pi menos seno de 0. Es decir, 0 menos 0. Es decir, 0. Listo. Ya en esta forma, de esta forma ya tendríamos el campo en X, el campo en Y. Sería menos K sub E lambda R cuadrado. Ya en un momento vamos a discutir acerca del resultado que vamos a obtener, porque son resultados esperados. Pero ahora nos toca hacerlos completamente porque no hemos hablado de la famosa simetría que se puede presentar. La integral del seno de 0 a 2pi vendría siendo que la integral del seno es menos coseno, de obviamente de 0 a 2pi. O sea que el resultado sería menos coseno de 2pi más coseno de 0. O sea que sería menos 1 más 1, o sea 0. Finalmente, ¿qué nos queda? Que el resultado del campo en su componente en Y va a ser 0 en J. Ya tenemos el campo en X y el campo en Y. Ahora, la componente en Z no se va a cancelar. ¿Por qué? Porque pues sencillamente la única parte donde tenemos simetría es en el eje X y el eje Y. Entonces la componente en Z sería K sub E lambda por R por H
sobre r cuadrado más h cuadrado a la 3 medios, la integral de dónde a dónde, de 0 a 2 pi de teta y en dirección k, por supuesto. Entonces c de z sería k sub b lambda. Bueno, todavía no escribamos el resultado de la integral, porque aquí hacemos todo paso a paso. Recuerden que eso es el plus que tenemos en este canal. Nos quedaría r cuadrado h cuadrado de 0, pues la integral de teta daría teta de 0 a 2 pi en dirección k. Entonces c de z nos quedaría k sub b lambda 2 pi r por h, r cuadrado más h cuadrado a la 3 medios en dirección k. Recuerden que no podemos dejar eso en términos de lambda, sino que tenemos que dejarlo en términos de q, perdón, y l. Entonces finalmente L de z sería k sub e q sobre l, que recordemos que la longitud es el perímetro de circunferencia, o sea 2πr multiplicado por 2πr por h, y todo iría dividido por r cuadrado más h cuadrado a la 3 medios en dirección k. Vamos a cancelar 2πr y ya lo que me quedaría sería el campo sería k sub e por q por h, r cuadrado más h cuadrado a la 3 medios en dirección k. O sea que el campo sería que sería 0 en i más 0 en j, k sub e q por h, r cuadrado más h cuadrado a la 3 medios en dirección k. Y este, muchachos, sería finalmente el campo eléctrico de un anillo completo que está en una altura h. Esto lo podemos extrapolar a cualquier ejercicio que sea medio anillo, que sea con un punto sobre el origen, que sea un cuarto de anillo, a cualquier tipo de ejercicio. Al final de la unidad, que cuando acabemos toda la temática y la parte teórica de este tema de física 2 de electroestática, vamos a ver un apartado, pues unos videos aparte, ¿de qué? De ejercicios de reto. Esos ejercicios de reto que tendrán, por supuesto, van a ser ejercicios un poco más complicados de cada una de las temáticas de forma pues aleatoria. Entonces, vamos a hacerlo para poder profundizar, digamos que los conocimientos. Sin decir más, agradezco mucho por ver este video. No olvides suscribirte, dejar tus comentarios abajo y cualquier duda que tengas puedes escribirme. Y no olvides darle me gusta al video y compartirlo. Muchas gracias.